Mucho antes de convertirse en una de las figuras más polémicas, directas y carismáticas del entretenimiento hispano, Javier Seriani fue simplemente un niño curioso, que observaba el mundo con una mezcla de asombro, rebeldía y una necesidad imparable de contar historias. Nació en Buenos Aires, Argentina, en una familia inmigrante donde la mezcla de culturas, idiomas y tradiciones marcaría profundamente su identidad. Desde muy pequeño desarrolló una sensibilidad especial hacia el espectáculo. Cada conversación en la mesa familiar, cada rumor del vecindario y cada programa de radio despertaban en él un instinto narrativo que más tarde se convertiría en su marca registrada. Su infancia estuvo marcada por dos elementos que moldearon su personalidad futura: la disciplina rigurosa que imponían sus padres y la libertad interior que él mismo se concedía para imaginar otras vidas, otros mundos y otros personajes. Mientras muchos niños soñaban con ser astronautas o futbolistas, Javier pasaba horas imitando voces, creando diálogos improvisados y analizando cómo una historia podía cambiar dependiendo del tono o la emoción. Ese talento innato fue notado primero por sus maestros, quienes se sorprendían por su facilidad para hablar frente a los demás con seguridad, ironía y un toque teatral. Durante la adolescencia, vivió una etapa de contrastes. Por un lado, seguía siendo el chico inquieto y observador. Por otro, empezaba a sentir el llamado de algo más grande: los medios de comunicación. La radio lo atrapó desde temprano. Escuchaba programas nocturnos. Estudiaba la manera en la que los locutores manejaban el silencio, el ritmo y la tensión, y analizaba cómo hacían que una historia simple se transformara en un espectáculo emocional. De ese periodo nació su deseo de no solo contar historias, sino provocar reacciones. A pesar de que su familia esperaba que siguiera un camino tradicional, él se movió en la dirección contraria. Participó en actividades teatrales, colaboró en pequeñas producciones locales y, con el tiempo, comenzó a escribir y a experimentar con contenidos de entretenimiento. Aquellos primeros pasos, aunque modestos, fueron decisivos. Revelaron que Seriani tenía algo que no se enseña en ninguna escuela: un talento natural para interpretar la realidad, exagerarla cuando era necesario y convertirla en una narrativa irresistible. Sin embargo, su historia personal dio un giro profundo cuando, siendo joven, emigró en busca de nuevas oportunidades. Aquella experiencia de dejar su país, sus raíces y su zona de confort lo marcó emocionalmente y fortaleció tres rasgos que definirían toda su carrera: su ambición, su descaro y su capacidad para sobrevivir en ambientes competitivos. En ese nuevo escenario, lejos de los paisajes y sabores de su infancia, Javier aprendió a valerse por sí mismo y a transformar cada dificultad en impulso. Con el tiempo, este niño curioso, convertido ya en un joven decidido, entendió que no había nacido para mirar desde afuera, sino para estar en el centro del espectáculo. Lo que no imaginaba entonces era que ese camino lo llevaría a convertirse en una de las voces más influyentes del entretenimiento hispano, admirado y criticado por su estilo directo y su habilidad para revelar lo que muchos preferían callar. Este es el origen de Javier Seriani. Una combinación de tierra argentina, espíritu migrante, ambición sin miedo y una obsesión temprana por las historias que mueven al mundo. El joven que había salido de Argentina con sueños más grandes que su equipaje, pronto descubrió que el universo de los medios no solo exigía talento, pedía resistencia, audacia y una personalidad capaz de abrirse paso entre miles de voces. Y Javier Seriani tenía exactamente eso. Su entrada en el mundo profesional no fue inmediata ni sencilla, pero cada tropiezo, cada puerta cerrada y cada oportunidad frustrada lo empujaron a perfeccionar su estilo. Ese sello irreverente que más tarde lo transformaría en uno de los comunicadores más reconocidos del entretenimiento hispano. Su primera gran ventana fue la radio, donde su voz, afilada, energética y siempre cargada de intención,
empezó a captar la atención del público. Era distinto. Hablaba sin filtros, cuestionaba lo que otros repetían y convertía la información en un espectáculo emocional que atrapaba incluso a quienes no estaban de acuerdo con él. Para Seriani, la radio no era solo información, era teatro, era ritmo, era el arte de tensar la cuerda antes de soltar la bomba. Esa capacidad para crear expectativa lo llevó a proyectos más grandes, y poco a poco su nombre empezó a aparecer en las conversaciones de productores y ejecutivos. El salto a la televisión fue inevitable. Su personalidad era demasiado grande para mantenerse únicamente en el mundo sonoro. Cuando llegó a la pantalla, el impacto fue inmediato. Su estilo directo, su lenguaje corporal desafiante y su habilidad para exponer verdades incómodas generaron un fenómeno polarizador. O lo amaban o lo odiaban, pero nadie era indiferente. Programas de entretenimiento, segmentos de investigación, espacios de farándula y debates en vivo comenzaron a disputárselo. Seriani se convirtió en un rostro imprescindible, capaz de subir el rating de cualquier franja horaria. Sin embargo, su carrera no solo se construyó con éxitos, sino también con controversias. Cada vez que revelaba una primicia, denunciaba a un famoso o destapaba un conflicto, la industria temblaba. Para algunos era un periodista valiente. Para otros, un provocador que disfrutaba encender incendios. Y aunque las críticas fueron intensas, su crecimiento nunca se detuvo. La audiencia buscaba autenticidad, y él ofrecía un estilo sin maquillaje, sin scripts impuestos, sin miedo a las represalias. Una de las etapas más decisivas en su trayectoria fue su participación en el universo migrante del entretenimiento estadounidense. En ciudades como Miami y Los Ángeles, Seriani encontró un público vibrante, multicultural y ansioso por consumir información fresca, polémica y sin censura. Fue ahí donde su carrera alcanzó una dimensión internacional. Su voz dejó de pertenecer a un solo territorio para convertirse en un referente continental. Con el tiempo, llegó su consolidación como presentador, productor y figura pública. Sus espacios digitales crecieron a un ritmo imparable. En redes sociales, su estilo se amplificó aún más, directo, explosivo, emocional. Era el tipo de comunicador que entendía que el entretenimiento moderno no se consume, se experimenta, y él sabía exactamente cómo generar esa experiencia. Pero lo más interesante de su carrera fue su habilidad para reinventarse. Cada plataforma nueva representaba un territorio para conquistar. Cada crisis, un escenario para transformarse. Cuando muchos pensaron que su estilo era demasiado fuerte para sobrevivir en la era de la sensibilidad digital, Seriani hizo lo contrario. Se volvió más contundente, más estratégico y más influyente. Comprendió que la clave para mantenerse vigente no era suavizar su carácter, sino afinar su visión. Hoy, su carrera es un mapa de éxitos, de luchas y de momentos icónicos que forman parte de la cultura del entretenimiento latino. Desde entrevistas memorables, hasta exclusivas que hicieron temblar a figuras del espectáculo. Desde transmisiones virales hasta investigaciones mediáticas que generaron titulares internacionales, Javier Seriani se consolidó como una fuerza narrativa imposible de ignorar. Este capítulo de su vida profesional demuestra que su ascenso nunca fue un accidente. Fue el resultado de su coraje para decir lo que otros callaban, su disciplina para sostener un estilo único y su capacidad para convertir cada palabra en un evento que millones siguen con atención. Aunque para el público Javier Seriani siempre ha sido una figura polémica, intensa y muchas veces explosiva, detrás del personaje televisivo existe un hombre cuya historia afectiva está llena de matices, desafíos y aprendizajes profundos. La vida familiar y sentimental de Seriani jamás fue un espacio de silencio. Fue un territorio en constante movimiento, marcado por la distancia migrante, la búsqueda de pertenencia y la necesidad de construir vínculos en un mundo profesional, que pocas veces deja espacio para la intimidad. Desde muy joven, Javier entendió que la familia no siempre coincide con la sangre.
Su partida de Argentina lo alejó físicamente de sus raíces, pero fortaleció emocionalmente su sentido de identidad. Cada llamada a casa, cada conversación con sus padres y cada recuerdo de fiestas familiares alimentaron una nostalgia que lo acompañaría durante años. Esa distancia lo volvió más perceptivo, más emocional y, paradójicamente, más fuerte. Tras emigrar, aprendió que la verdadera familia también se construye con aquellas personas que te acompañan en la adversidad. En su vida adulta, ese principio se hizo evidente. A lo largo de su carrera, Seriani se rodeó de amigos leales, que se convirtieron en una extensión de su núcleo familiar. Productores, colegas y colaboradores que compartieron con él noches de trabajo intenso, crisis mediáticas y celebraciones por exclusivas que marcaron época. Para Javier, estas relaciones eran un sostén fundamental. Eran la prueba de que incluso en un mundo competitivo, existen conexiones auténticas. En el plano sentimental, su historia se relata con capas más profundas. Seriani nunca ocultó que el amor para él ha sido un territorio complejo, quizá incluso más desafiante que su carrera. Su personalidad fuerte, su sinceridad sin filtros y su agenda frenética demandaban parejas con una enorme fortaleza emocional. A lo largo del tiempo, vivió relaciones intensas, algunas marcadas por la pasión, otras por el aprendizaje y algunas por la inevitabilidad de caminos separados. Cada vínculo dejó una huella que lo volvió más consciente de lo que significaba amar en un mundo público. Pero en medio de esos altibajos llegó una relación distinta. Una conexión que no necesitó ruido mediático ni titulares, sino complicidad real. Con su actual pareja, cuya identidad mantuvo durante mucho tiempo fuera de los reflectores, Seriani encontró algo que no siempre había tenido: estabilidad. Era una historia construida desde la calma, la confianza y el entendimiento mutuo. Con el tiempo, esa relación se transformó en uno de los pilares más importantes de su vida emocional. La pareja compartía sueños, planes y conversaciones que iban más allá del entretenimiento y la fama. Entre ellos, surgió un espacio seguro donde Javier lograba desconectarse del personaje público para ser simplemente él mismo. Esta relación no solo aportó equilibrio a su vida, sino también una perspectiva nueva sobre el futuro. La posibilidad de formar una familia propia, algo que para años había sido un deseo silencioso. La noticia de que su novia estaba embarazada fue para Seriani un acontecimiento que lo transformó profundamente. Detrás de cámaras, él vivió meses de emoción contenida, de cuidado absoluto por su privacidad y de preparación para un capítulo que marcaría su vida para siempre. Quienes lo conocen afirman que nunca lo habían visto tan ilusionado, tan enfocado y tan determinado a proteger a quienes ama. Su historia familiar y sentimental demuestra que, más allá del personaje controvertido, existe un hombre sensible, vulnerable y lleno de afecto. Un hombre que luchó por construir su propio espacio emocional y que, después de años de búsqueda, finalmente encontró un amor capaz de acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su existencia. El día que cambiaría la vida de Javier Seriani comenzó como cualquier otro. Con mensajes, llamadas, guiones por revisar y la vorágine incontrolable de un hombre acostumbrado a convertir las noticias ajenas en titulares de impacto. Pero esta vez, la historia no era sobre un artista, un escándalo o una revelación mediática. Esta vez, la noticia era suya, íntima, profunda, y estaba a punto de hacerse pública. Durante meses, Seriani había llevado en silencio una emoción que le desbordaba el pecho. Su pareja estaba embarazada. Él, que tantas veces había narrado historias ajenas con pasión o severidad, se encontraba ahora viviendo la suya con un cuidado extremo, protegiendo cada detalle del embarazo de la presión mediática. Quería saborear el proceso, vivirlo desde el corazón y no desde los flashes. Solo unos pocos íntimos sabían la verdad y todos guardaban el secreto como un tesoro. Sin embargo, esta felicidad escondía un giro inesperado. En una ecografía de rutina, Seriani y su novia recibieron una noticia que los dejó en silencio, mirándose con una mezcla de incredulidad y emoción pura.
No era un bebé, eran dos. Gemelos. Dos vidas, dos latidos nuevos, dos historias que estaban por comenzar. Javier, acostumbrado a la intensidad de los titulares, sintió por primera vez en mucho tiempo que la vida superaba cualquier guión imaginable. A partir de ese momento, todo cambió. Las prioridades, los horarios, la manera de ver el futuro. Seriani, que había construido su carrera con firmeza y confrontación, empezó a hablar de calma, de equilibrio, de responsabilidad. La llegada de los gemelos no era solo un evento familiar, era una transformación emocional completa. Y aunque el público no lo sabía todavía, sus seguidores podían percibir algo diferente en su energía, en su manera de hablar, incluso en la forma en que manejaba las controversias. Había en él una tranquilidad inédita, un brillo de expectativa que nadie lograba descifrar. La mañana del anuncio, Javier tomó una decisión inesperada. Sería él mismo quien revelaría la noticia, sin intermediarios, sin filtraciones, sin rumores. Eligió hacerlo de la forma más directa y honesta posible. En una transmisión que parecía rutinaria, con su tono característico pero cargado de una emoción nueva, pronunció las palabras que sacudirían las redes sociales. Hace 20 minutos, mi novia dio a luz, y no a uno, sino a dos hermosos gemelos. El impacto fue inmediato. Las plataformas digitales estallaron, sus seguidores celebraban, los medios replicaban la noticia en cuestión de segundos, y compañeros del espectáculo lo felicitaban públicamente. Para muchos fue una sorpresa monumental. Para otros, una confirmación de esos pequeños gestos de felicidad que habían notado en él durante los últimos meses. Pero la verdadera explicación detrás del anuncio iba mucho más allá del simple hecho de dar la noticia. Seriani explicó que había elegido ese momento, exactamente 20 minutos después del nacimiento. Por una razón muy personal. Quería que lo primero en la vida de sus hijos fuera silencio, amor y familia, no cámaras ni titulares. Solo después de asegurarse de que ambos estaban bien, resguardados y rodeados de afecto, decidió compartirlo con el mundo. En su mensaje, también habló del significado emocional del nacimiento de los gemelos. Dijo que era la prueba de que la vida recompensa a quienes se mantienen firmes incluso en medio de las tormentas. Que después de años de luchar por su lugar en la industria, por su voz, por sus convicciones, ahora comenzaba el capítulo más importante: ser padre. El anuncio no solo confirmó el titular, lo elevó. No fue una simple declaración, fue un acto de transparencia humana, un gesto de vulnerabilidad poco común en una figura acostumbrada a exponer la vida de otros, pero no la propia. Y, sobre todo, fue un momento que selló una nueva etapa en la vida de Javier Seriani. Una etapa en la que la familia, el amor y la paternidad tomaron el protagonismo que antes ocupaba el espectáculo. Así, en apenas unos minutos, el hombre que tantas veces había provocado titulares se convirtió él mismo en uno. Un padre emocionado, sorprendido y orgulloso de presentar al mundo a los dos nuevos amores de su vida.